En el siguiente vídeo vamos a simular una superficie tensada con Kangaroo. El módulo de generación de esta superficie lo obtenemos a partir de este componente y el orden de los inputs que serán utilizados para el cálculo de esta simulación los conectaremos en el slot Goals. Todos estos inputs vendrán dados por diferentes parámetros de la geometría. En principio generamos una superficie y aplicaremos tensiones en las aristas de la superficie, incluiremos la superficie misma, haremos una simulación de cargas para ver la tensión en vertical sobre cada vértice y también utilizaremos anclajes para determinar los puntos que quedan fijos dentro de la posición espacial. Aquí tenemos los vértices en las esquinas o tenemos los puntos en vertical. Empezamos con un proyecto nuevo. Y primero de todo creamos un rectángulo. En este rectángulo aplicaremos un dominio para determinar las dimensiones en X y Y. Hacemos construct domain y el mismo valor será tanto para la X como para la Y. Estos valores tendrán 100, por ejemplo, desde el inicio al final. En el inicio añadiremos con el botón derecho una expresión de valor menos X, para que sea un valor de menos 100 a 100. Tanto para X como para la Y. Ya tenemos aquí el rectángulo. El siguiente paso es construir a partir de este rectángulo una malla. Así que hacemos un mesh plane, donde el perímetro es el propio rectángulo y la cantidad de particiones en X y en Y, en el ancho y en lo largo de la superficie, la determinamos con un slider, por ejemplo, de 20. Tanto en una dirección como en otra. Ya tenemos la malla y a partir de aquí vamos a crear nuestra simulación de superficie. En el menú de Kangaroo utilizamos el Bouncy Solver. En este vamos a conectar en el apartado Goal todos los inputs, tanto la malla como las cargas, las tensiones, los puntos de anclaje, etc. Con esto se calculará la simulación de la superficie. Así que para poner un poco de orden haremos un merge que conectaremos al Goal. El primer dato, por supuesto, es la malla, y para que la malla se pueda conectar a esta lista de datos hemos de añadir un componente llamado show. Así que esta malla será el primer componente. Ya vemos aparecer aquí el nuevo resultado. Como comentábamos, el siguiente paso será añadir tanto a los vértices como a las aristas algún tipo de simulación física. En las aristas podemos utilizar un componente denominado edge length. Este componente lo que aplica es una tensión en cada una de las aristas, como si fueran tensores. Aplicamos a la malla un factor, por ejemplo, entre 0 y 1. Y lo dejaremos en un valor intermedio, por ejemplo 0.5. Luego veremos el efecto. Lo añadimos como un dato y vemos aquí ahora mismo el resultado. Todas las aristas tienen una tensión que, si la llevamos a un valor de 0, es nulo, y si lo dejamos en un valor de 1 o medio, vemos el efecto sobre las tensiones. Esto es un resultado debido a que no hay puntos de anclaje. Después de estos pasos añadiremos puntos de anclaje y veremos cómo la superficie no se enrosca, como está sucediendo ahora mismo. Vamos a añadir, además de la tensión en las aristas, una carga en los vectores. Para esto utilizamos un componente denominado vertex loads. Todos estos componentes básicamente lo que persiguen es la simulación física de un componente geométrico. Así que podemos añadir más o menos componentes para realizar una simulación más o menos real de estas geometrías tensadas. Bien, conectamos a vertex loads mesh y añadimos también un valor de control, por ejemplo, no nulo, así que debería ser un valor entre 0.0001
y 1, por ejemplo, y conectamos esto a la tensión. Este será otro dato para el cálculo. Veremos el efecto cuando generemos volumen en vertical. Ahora la geometría parece estar reducida a la zona central. Vamos a añadir anclajes en las esquinas de esta malla. Para ello vamos a añadir un componente para seleccionar estas esquinas, que podría ser el Mesh Corners. Conectamos la malla y añadimos lo que decíamos antes, un anclaje, un anchor. Con esto, indicando que las 4 esquinas son puntos de anclaje inmóviles, veremos el efecto inmediato al conectarlo con modelato. Vemos ahora ya la superficie tensada en las esquinas con estos anclajes. Podemos, como hemos dicho antes, incrementar o reducir la tensión en las aristas, y el efecto en vertical con los vértices lo veremos a posteriori. Así que necesitamos crear verticalidad a esta geometría. Vamos a hacerlo moviendo los vértices de las esquinas en dirección del vector Z, y podemos hacerlo simplemente indicando que el punto de origen son las esquinas y el target serán estos mismos puntos desplazados. Usamos un componente muy sencillo como es el move, donde estos puntos se convierten en el target. Ya vemos aquí la diferencia. Y vamos a desplazarlos en la dirección Z. Y un factor, si queremos aplicar, por ejemplo, como la entrada son 4 vértices, podemos utilizar un componente que es en el apartado de utilidades de Rhino, del menú parámetros, el GenPol. Con este podemos entrar diferentes inputs agrupados. Si hacemos doble clic, le indicamos que solamente queremos 4 valores entre 0 y 100, por ejemplo, y si lo conectamos vemos cómo podemos asignar a cada una de las entradas un valor distinto, con lo cual ya podemos ver un poco el efecto de la geometría en dirección vertical. Nos faltaría un paso, y es añadir algún punto de tensión a todo esto en el centro de la malla. Para ello vamos a utilizar otro grupo de componentes, y estos serán puntos también de anclaje. Vamos a poner unos puntos en la vertical. Para eso los dibujamos en Rhino, marcando los 2 puntos, por ejemplo, en la pantalla. Los seleccionamos y los llevamos a la vertical. Utilizaremos esto como puntos de anclaje también en posición vertical, no necesariamente pertenecientes a la malla. No obstante, tenemos que buscar los puntos que tengan alguna relación con estos que pertenezcan a la malla, y para eso vamos a recurrir al punto más cercano de la malla que esté bajo estos. Vamos a usar en este caso un contenedor de puntos, points. Los colocaremos en este contenedor, botón derecho, set multiple points, y marcamos los 2. Ya tenemos los puntos, y para seleccionar los vértices de la malla sin seleccionar los vértices del perímetro, solamente los vértices interiores, esto es posible utilizando un componente que detecte los vértices que tienen caras a todo alrededor, y como los vértices en el perímetro solo tienen caras en uno de los lados, no serán seleccionados. Nos interesa seleccionar los vértices interiores. Esto es el componente Naked Vertices. Vamos a ver cómo funciona. Si conectamos la malla a este, vemos que se seleccionan todos, pero si evaluamos cuáles son los vértices, por ejemplo con un contenedor de data, los vértices clouded, aquí tenemos el resultado, son los vértices que hay interiores. Si ponemos los naked, son los vértices que alrededor les falta alguna cara. Esto nos sirve como recurso para seleccionar los vértices interiores, y de estos vamos a calcular, borro el componente, los que están más cerca de los puntos que hemos incluido en este contenedor. Así que usamos el componente closest point, donde los puntos
a los que queremos acercarnos son los dos puntos dibujados en Rhino, y los puntos que queremos calcular son los puntos clouded. Así que ya tenemos los vértices marcados en la malla inferior, que son más cercanos a los vértices, a los puntos de Rhino, y estos los vamos a asociar, como lo hicimos en las esquinas, con un origen y un target. Así que vamos a hacer lo mismo, un anchor, donde los puntos de origen son los puntos más cercanos y el destino son los puntos de Rhino. Esto hará que estos vértices se asocien a estos de arriba y por lo tanto la malla se vincule a estos puntos en la vertical. Vamos a añadirlos a la malla y aquí lo tenemos. El resultado es esta geometría tensada que podemos gestionar, por ejemplo, con los vértices. Podemos gestionar, por ejemplo, con las cargas, que antes no habíamos podido comprobar. Ahora sí podemos ver que se puede generar este tipo de deformación. Podemos calcular la tensión de las aristas, mayor o menor. Y con todo esto podemos hacer esta simulación. Para poder solucionar la malla y luego hacer procesos posteriores, identificaremos cuál es el elemento dentro de los outputs de este componente. Antes tenemos que activar un botón para que la opción de reset permita hacer el cálculo de forma repetida. Así que hacemos un botón y lo conectamos al reset. Esto nos permite hacer el cálculo en cualquier momento. Y en el on vamos a activar un toggle, un boolean toggle. Para que se pueda hacer el cálculo o no. No necesariamente vamos a tener que hacer el cálculo constantemente. Si lo dejamos en false, el cálculo no se realiza. Esto es para optimizar los recursos del sistema. Como decía antes, para extraer la malla de todo este conjunto de geometrías, utilizaremos la lista de outputs. Ahora observamos, si ponemos un panel, que en la lista de outputs, con el índice número 0, es el que obtenemos la malla. El 0, el resto son líneas, así que necesitamos el ítem con el número de orden 0. Es muy sencillo, simplemente hacemos un list item, indicamos de la lista el índice 0 y este es el elemento de la malla, que podemos extraer incluso en un componente de superficie, y es en este, a ver, nos indica ahí, un componente de geometría. Ya está. Vale. Si desactivamos todos los componentes excepto este es el resultado. Quitamos la malla tensada con el simulador de Kangaroo.